Bienvenidos. Vamos a trabajar con el tema de derivación implícita. Muy a menudo tenemos fórmulas que involucran algebraicamente expresiones con las variables x e y que se podrían representar de la manera f de xy igual 0 mediante algún pasaje de términos o despejes. En este caso, esa forma f de xy representa un lugar geométrico, es decir, un conjunto de puntos del plano cuyas coordenadas x e y satisfacen la cuenta expresada por la expresión o forma f. Cuando nosotros representamos en un papel gráfico esos puntos describen alguna curva. En este caso yo tengo en la pantalla un ejemplo muy conocido que es el de una circunferencia. X cuadrado más y cuadrado igual 4 es una circunferencia de radio 2 bastante tradicional, con centro en el origen de coordenadas. Es un lugar geométrico, es un conjunto de puntos cuyas coordenadas x y satisfacen esta fórmula. Ahora, para llevarla a la forma f de x igual 0, lo único que tendríamos que hacer es un pasaje de términos, es decir, expresarla de la manera x cuadrado más y cuadrado menos 4 igual 0. Esta expresión del miembro izquierdo sería nuestra f de xy. La gráfica de este lugar geométrico observamos que no es funcional porque para cada x le corresponde más de un valor de y, ¿no es cierto? Entonces, acá nos puede surgir la pregunta de cómo calculamos la velocidad de cambio, la variación o derivada en cada x. ¿Cómo se calcula la variación si en cada x tengo más de un valor asignado? Es decir, no tengo una versión funcional de esta gráfica. De todas maneras nos interesa calcular la derivada o velocidad de cambio. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Para eso se utiliza un método que es el de derivación implícita. En este ejemplo que estoy mostrando en pantalla, lo primero que puede considerar el alumno es: voy a despejar la y para que me quede de la forma tradicional, es decir, y como una fórmula de x. Y luego voy a aplicar las reglas de derivación que conozco. Cuando trate de despejar y como fórmula de x, va a obtener dos respuestas, porque como ya vimos en la gráfica anterior, para cada x nosotros obtenemos dos íes, una positiva en este caso y otra negativa. Entonces, cuando intente despejar y como fórmula de x y luego aplicar las reglas de derivación, va a observar que y es una raíz cuadrada y que esa raíz cuadrada podría ser positiva o negativa. Hay formas que demuestran cierta complejidad cuando uno quiere despejar y como una función de x, es decir, cuando uno quiere ver y de manera explícita. El folio que tenemos en pantalla es un buen ejemplo de esa complejidad. Si ustedes despejan y como fórmula de x van a obtener tres expresiones bastante complicadas. El proceso es complicado para llegar, no para una computadora, pero sí para hacerlo a mano. Entonces vamos a aprender un proceso para hallar y', es decir, para hallar velocidades y variaciones instantáneas sin la necesidad de una expresión y despejada, o sea, y como fórmula de x. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Siempre vamos a pensar que y es fórmula de x en algún tramo del lugar geométrico. Y vamos a derivar de acuerdo a las reglas de derivación, considerando que y en realidad no es una variable independiente como x, sino una variable dependiente. Por lo cual, cada expresión que contenga y, un cuadrado, un cubo, lo que sea, en realidad lo que está teniendo es una función al cuadrado, al cubo o a lo que corresponda. Es decir, es una expresión de tipo compuesta. Cada término, cada bloque que contenga la variable y, ya que y es una variable dependiente, involucra una composición.
Y para derivar ese bloque o término vamos a tener que utilizar la regla de la cadena. Entonces, esas son las consideraciones que vamos a tener que tener en cuenta para derivar. Vamos a hacer algún ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de derivación implícita en la circunferencia dada al inicio, x cuadrado más y cuadrado menos 4 igual 0. No es necesario que despejen y como fórmula de x, la derivación implícita evita ese trabajo. Lo que hace es, dada esa igualdad, va a derivar miembro a miembro. Una vez que haya derivado, aparecerá la expresión y', que va a tener que despejarse para llegar a su forma más acabada. Entonces, derivamos el miembro izquierdo, la derivada de x cuadrado 2x, más la derivada de y cuadrado. Como y es una fórmula, la derivada de y cuadrado sería la derivada de algo compuesto. Tengo que utilizar la regla de la cadena. Una fórmula al cuadrado se deriva como 2 veces la fórmula por la derivada de la fórmula. Entonces yo tengo que escribir 2y por y'. Derivo el cuadrado por y derivo la fórmula base o fórmula interna. Esa es la regla de la cadena. Siempre tengo que recordar que y no es una variable independiente, sino que es una fórmula. Es una variable dependiente. Y cada expresión que le involucre me obliga a utilizar al derivar la regla de la cadena. El resto de la expresión se deriva como siempre, es decir, derivar constantes da 0. Recuerden siempre derivar ambos miembros, así parten de una igualdad y llegan a una nueva igualdad. El último punto, digamos, de este proceso sería responder a lo pedido, es decir, hallar y'. Y eso se realiza mediante un despeje, así que el proceso se puede decir que está terminado. Vamos a hallar y' en el folio que dimos como segundo ejemplo. Para eso tenemos que derivar ambos miembros. El miembro izquierdo ya está derivado. La derivada de x cubo es 3x cuadrado más la derivada de y cubo. Es una función compuesta y cubo porque y esconde una fórmula de x que no podemos hallar dado que no tenemos su forma explícita. Entonces y cubo es una variable dependiente al cubo. Al derivarla voy a derivar el cubo como 3y al cuadrado. Y con la regla de la cadena voy a multiplicar por y', es decir, por la derivada de la fórmula base de ese cubo. Falta derivar el miembro derecho. En el miembro derecho tengo 6x por y. Eso es un producto de funciones porque y es una fórmula escondida de x. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar la regla del producto. 6x por y se deriva como la derivada del primer factor. La derivada de 6x es 6. Por el segundo factor sin derivar, por y, más la primera función sin derivar, que es la función 6x, por la segunda función derivada, es decir, y'. El último paso, entonces, una vez que apareció y', es despejar esa expresión derivada que obtuvimos. Como y' está en ambos miembros, vamos a tener que seleccionar uno de los miembros para dejar los términos que contengan la expresión y' en uno solo de los lados de la igualdad. Se tiene que decir por miembro izquierdo o miembro derecho. Y en el miembro opuesto pondrán todos los términos que no contienen y'. Posteriormente, para despejar y' van a tener que extraer factor común y de esa manera llegar a la expresión acabada de y' mediante el último despeje de división.